¿Cómo están, amigos y amigas de la revista Hoy? En esta ocasión nos encontramos con el ingeniero y piloto Ronald Caso, que en 2007 fue designado gerente general de Boliviana de Aviación de BOA. Bienvenido a la revista Hoy. Gracias, bienvenidos ustedes también a compartir con BOA y todo lo que tenemos hoy. Muchas gracias. Hablando un poquito sobre su trayectoria y el inicio de toda esta vida que tiene hasta el momento, ¿qué lo motivó a ingresar al Colegio Militar de Aviación y cómo fueron sus primeros años? Bueno, eso hace bastante tiempo, pero bueno, ha sido una decisión de adolescente, jovencito, como creo que todos pasamos, decisiones difíciles porque uno tiene muy poca información de lo que puede ser cada una de las carreras. En esos años muy pocas opciones también, y bueno, se presentó como una opción interesante ir al Colegio Militar, que era esa época una muy buena opción para mí, porque al final estudiar una carrera, hacer una carrera que me motivaba de alguna manera en el ámbito militar, por la disciplina, por las posibilidades técnicas de trabajar quizá con un avión que parecía algo tan moderno, tan llamativo, más en esos años. Así que bueno, hubo una alta motivación por estudiar, por hacer esa carrera, y al final acabé presentándome a dar los exámenes, me fue bien y acabamos ingresando al Colegio Militar. Claro que sí. Quizá podría contarnos un poquito cómo fueron sus primeros años como piloto en la Fuerza Aérea Boliviana. Bueno, ha sido bastante grato para mí. Tuve la satisfacción de ganar una beca en el primer año del Colegio Militar de Aviación. Me fui a estudiar a Brasil, allá hice un poco más de 4 años de estudio como piloto, y en esta academia de la Fuerza Aérea Brasilera he recibido una educación de altísimo nivel. Es uno de los institutos de educación más prestigiosos que hay en el Brasil. Claro. Y una formación integral en todo aspecto, y creo que eso me dura hasta hoy. Ha sido una oportunidad muy importante, más en esos años muy jovencitos, donde uno puede moldearse bastante bien. Y bueno, allá aprendí, salí piloto de profesión y pude hacer mis primeras horas, aprender de muy buena manera y de muy buena fuente las técnicas de pilotaje militar. Vine con la especialidad de piloto de caza, que significa especialidad en los aviones de combate, y eso también es una formación interesante, porque al final no es solo la parte técnica de usar una plataforma como un avión, como una plataforma de guerra, sino también como la posibilidad de formarse interiormente para estar sometidos a semejante ámbito de estrés, ¿no? Entonces es interesante, es una formación que creo que sirve para todo en la vida, y que han marcado estos primeros años y el resto de mi vida también. Exacto. ¿Qué lo impulsó a complementar su carrera de piloto con estudios en ingeniería? Bueno, la ingeniería sí, eso ha sido algo muy personal, es algo que realmente he querido hacer en la vida. La ingeniería, he sido muy apegado a las matemáticas desde muy jovencito, y era algo que yo sí quería hacer, ¿no? La ingeniería. Entonces, ya con algunos añitos más, a mis 27 años, en realidad ya trabajando, siendo profesional en la Fuerza Aérea, decidí hacer un vestibular y entrar en ingeniería. Me fue bien y acabé también obteniendo ahí una posibilidad de estudiar, y a esos años hacer ingeniería de nuevo, o mejor dicho, volver a estudiar y hacer ingeniería fue bonito para mí. Acabé estudiando ingeniería electrónica, que esos años también fueron muy cruciales. La electrónica en la década del 90 dio un salto cualitativo y en realidad marcó todo el desarrollo de la humanidad, porque ahí considero que se han dado los grandes cambios en el plano electrónico que marca hoy la era digital de la humanidad. Exacto. Se podría decir que ha dejado en pausa su sueño, que era ser ingeniero, para primero comenzar con la carrera militar, ¿no? Sí, bueno, se han ido complementando en el tiempo, y la verdad que yo siempre les comento eso a los colegas de trabajo, particularmente a los jóvenes: es mejor prepararse sin saber para qué y prepararse bien. Y bueno, eso pasó conmigo, me preparé bastante bien sin saber para qué era, y acabé en un trabajo que me permite coronar toda esa cantidad de información, de conocimiento, de reflexión, de formación, para un cargo que creo que
requiere todo este tipo de formaciones, ¿no? Exacto. Ahora se encuentra al mando de una de las instituciones más grandes de Bolivia. ¿Cómo llegó a BOA y cuáles fueron los principales retos que tuvo cuando empezó? Bueno, BOA se hizo grande, ¿no? Se hizo grande porque empezamos absolutamente de cero, donde hasta los sueños eran limitados, ¿no? Entonces, BOA es un proyecto que lo escribí en la Fuerza Aérea con otro ámbito de aplicación. Yo era miembro de la Fuerza Aérea y allá escribí ese proyecto que era aplicable a una entidad de la Fuerza Aérea. Ese proyecto posteriormente fue modificado y me pidieron que me encargue de una reformulación del proyecto en un ámbito civil totalmente fuera de la Fuerza Aérea para hacer una línea aérea estatal. De esa manera acabé siendo convocado para trabajar en el Ministerio de Obras Públicas inicialmente, donde pudimos formar un equipo sensacional de personas que hemos ido sumando en el camino y que han permitido llegar a donde estamos hoy día. Por supuesto, esto no es una obra de una persona, sino de un equipo muy lindo, muy dedicado y sobre todo muy profesional, para poder construir una empresa desde absolutamente cero y en el tiempo ir dando los pasos hasta llegar a lo que somos hoy. Evidentemente hoy somos una empresa muy grande para el ámbito boliviano, genera muchos recursos, genera muchas fuentes de empleo, pero fundamentalmente esto tiene una base en ese conocimiento, en esa dedicación, en esa entrega de ese equipo de los primeros años. Como me mencionaba, bajo su liderazgo, Boliviana de Aviación ha ampliado sus destinos. ¿Cuál ha sido la estrategia detrás de esta expansión que hubo? Bueno, como todo emprendimiento, tenemos que mirar bien los mercados, ¿no? BOA se ha basado principalmente en un buen estudio de mercado, una buena interpretación de la realidad. Nosotros, esos años interpretados primero, por ejemplo, el tema de las tarifas en Bolivia. Esos años, el 2007, 2006, si pueden revisar, había una sola tarifa para cada ruta. Entonces era un precio fijo bastante alto, que hoy es el precio máximo que tenemos nosotros, para tener una idea, ¿no? Esa era una sola tarifa para cualquier horario, para cualquier avión y un precio para cada ruta. Entonces ahí veíamos que había una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque una sola tarifa hace que el pasajero escoja el horario más conveniente para él, porque sabe que va a pagar igual. Pero si yo le doy la oportunidad de decir, mira, unamos esfuerzos, el mío y el tuyo como el pasajero, y si yo te hago volar un poquito más tarde, pero te rebajo, me puedes aceptar. Entonces esa es la jugada, digamos así, de mercado que se hace, y veíamos una gran oportunidad. Diversificación tarifaria se llama esa estrategia, ¿no? Esa fue la primera cosa. Lo segundo que veíamos nosotros es que había un mercado comprimido, es decir, había gente que quería volar y no lo podía hacer. Y eso hay que ver cómo hacemos que ese mercado acceda al servicio. Y el tercer punto, que es muy importante, es un tema cultural, ¿no? Esos años había la creencia de que el transporte aéreo era solamente para un segmento de la sociedad. Es más, hasta la vestimenta era característica, ¿no? La gente volaba muy elegante, entre comillas. Esa era la visión que tenían en el aeropuerto. Entonces había un tema cultural, o sea, había gente que podía volar, que podía pagar, pero no sentía que el transporte aéreo era para ellos. Entonces había que un poco soltar esas creencias, hacer que se abra ese mercado y todo el mundo vaya al aeropuerto como va a cualquier lugar. Esos tres pilares nos han permitido a nosotros formular un plan de negocios. Por eso hablo mucho del equipo que ha tenido esa capacidad de traer toda esa información y encontrar el cómo hacerlo, ¿no? Y formulamos desde esos años itinerarios flexibles, aumentamos la oferta, diversificamos la tarifa y fuimos muy fuertes en la estrategia de digamos así, democratizar el transporte aéreo, hacer que cualquier persona pueda acceder al transporte aéreo. Nos ha ido bien en las tres estrategias y por eso que BOA ha tenido un crecimiento exponencial. Y algo que siempre comento también es que el sueño se fue más allá de lo que pensábamos, ¿no?
Nosotros hicimos una estrategia y el primer plan de negocios dice así, que en 5 años deberíamos tener 5 aviones, 35% del mercado y calculábamos que podíamos llegar hasta 30, 40 vuelos, o sea, al día nos parecía una fantasía, ¿no? A los 5 años, BOA tenía 10 aviones, llegaba hasta los 80, 100 vuelos al día y obviamente estábamos todos sorprendidos por esos resultados, ¿no? Pero creo que esa base de la estrategia inicial ha sido fundamental para que se dé ese crecimiento. Claro que sí, y pudimos apreciarlo, ¿no? Durante todos estos años, la trayectoria que tuvo la institución. Y bueno, como me menciona, cada emprendimiento tiene su competencia. La empresa BOA, ¿cómo trabajó con esta competencia con otras aerolíneas en el mercado boliviano e internacional? ¿Cuál se podría decir que es el aspecto en el que se caracteriza BOA? Bueno, nosotros tuvimos competencia muy dura, sobre todo al comienzo, ¿no? Internamente, para iniciar los vuelos en Bolivia, esa época había una empresa privada que controlaba todas las agencias de viajes, ¿no? Entonces, y no se podía llegar a esa época fácilmente al mercado, directamente al usuario, sino a través de las agencias de viajes, que eran muy fuertes. Las agencias de viajes en esa época vendían entre el 85 y el 90% de los boletos. El resto se vendía en oficinas locales de la propia aerolínea. Entonces era muy duro entrar. Las agencias de viajes estaban bloqueadas porque esta aerolínea que manejaba el mercado de esa época les decía, si vendes BOA, te corto yo el sistema. Y ella, la agencia de viajes, por supuesto, decía, no voy a dejar de vender 8 boletos por vender uno de BOA, o sea, prefiero seguir vendiendo los 8 y listo. Entonces no querían firmar contratos con nosotros. El primer año nosotros no teníamos ninguna agencia asociada, o sea, ninguna agencia que quisiese vender con nosotros. Entonces, ahí implementamos una estrategia interesante que golpeó duro primero, porque inventamos el 2x1 en Bolivia, que no había. Sí. Es decir, viaje con alguien y pague un solo boleto. Y esa estrategia la implementamos para vender en nuestras oficinas. ¿Qué pasó? Que la gente tomó tan rápidamente esa forma de ir a la agencia y comprar directamente de nosotros. Y luego teníamos uno que se llamaba 5x1, que era 5 pases a bordo y te doy un boleto gratis, ¿no? Entonces eso ya iba a crear un programa de fidelidad muy primario, pero ya era un programa de fidelidad. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente, bueno, empezó a comprar con nosotros primero, y segundo, que aquellos pasajeros que vuelan mucho, que eso quiero hacer un paréntesis, en Bolivia, cerca del 60% del mercado es un mercado de vuelo permanente. Es decir, son gente que vuela casi todo el tiempo. El otro 40% ese vuela para vacaciones, va, viene de vez en cuando, etc. Pero hay una masa de gente que vuela todo el tiempo. O sea, que hace negocio, que trabaja en una ciudad y vive en la otra, etc., ¿no? Entonces, esa gente que le digas, por 5 pases a bordo te doy un boleto gratis, era una gran estrategia. Así que se empezaron a volcar con nosotros y en el segundo año todas las agencias querían trabajar con nosotros. Porque claro, o sea, decían, no me queda más, digamos, ¿no? Porque si el pasajero se va allá y compra todo, prefiero venderle yo también. Entonces empezaron a hacer fila aquí, tratando de firmar contratos con nosotros y conseguimos de alguna manera entrar al mercado también. Bueno, cada uno de los países, luego ya en el plano internacional, marca diferentes estrategias, ¿no? Les voy a dar solo un ejemplo. Nosotros vamos a buscar un pasajero que esté conectado con Bolivia. Turistas que quieran venir a Bolivia, es un gran mercado. Pero otro mercado son los bolivianos que viven en el exterior. Entonces, por ejemplo, miramos las remesas cada año. Miramos todo el tiempo. Las remesas son un indicador de cuánto boliviano hay en determinado país y qué capacidad económica tiene. Por tanto, se convierte en un mercado de interés para nosotros. Claro. Entonces, monitoreamos ese indicador todo el tiempo y decimos, bueno, hay que ir a Buenos Aires, hay que ir a Sao Paulo, hay que ir a Madrid, donde están los bolivianos que tienen ese poder económico y que probablemente quieran venir y hay que ponerles un vuelo. Entonces empezamos con Buenos Aires, con una fuerte presencia con la comunidad boliviana ya, ¿no? Y implementamos una estrategia para llegar a la comunidad boliviana. ¿Esto qué significa? Que, bueno, estudiamos el mercado de esa manera
y hay que hacer una estrategia para cada uno de los países, ¿no? Madrid tiene un comportamiento diferente, Miami tiene un comportamiento muy especial también, la comunidad boliviana en el área de Washington tiene un comportamiento muy distinto a la comunidad boliviana que va a Madrid, por ejemplo, ¿no? En cuanto a viajes. Entonces, eso hay que analizarlo y sobre eso hay que trabajar. Y eso es lo que hacemos hasta hoy. Lo hacemos todo el tiempo. Tenemos áreas que se encargan permanentemente de monitorear los mercados e ir tomando esos elementos para establecer las estrategias. Ahora que menciona estas estrategias, podemos ver los resultados, ¿no?, de todo su trabajo como líder de esta empresa. Quizá tiene algunos mentores que influyeron en su estilo de liderazgo y cómo aplica todas estas enseñanzas con toda su gestión diaria. Bueno, creo que todos tenemos un gran mentor, los que tenemos la dicha de tener un padre que ha estado mucho tiempo con nosotros, y para mí de ahí viene lo principal, ¿no? Las lecciones más grandes de la vida me las dio mi padre, y creo que eso marca cómo pones en la balanza las opciones y tomas una decisión en la vida. O sea, siempre piensas a ver qué decía mi papá, ¿no? O qué hubiese hecho mi papá. Yo soy así, y hasta hoy día, que no está él físicamente, me sigue sirviendo mucho todas sus orientaciones, pero creo que esa fortaleza de la familia, lo que te da la familia, esa formación inicial es lo fundamental. Luego, obviamente también he tenido grandes profesores en determinadas áreas, la formación en Brasil, que menciono mucho, he tenido una formación con profesores mexicanos en la parte de posgrado, también muy buena, y en todos ellos lo que siempre agradezco de un profesor es que te pueda permitir reflexionar sobre las cosas, porque información hay, o sea, no se trata de que una clase sea una entrega de información, eso hay abundantemente. El tema es la capacidad de hacer reflexionar sobre ciertos temas y te ayude después a tomar decisiones. Entonces, sí he tenido afortunadamente muy buenos profesores en el área militar, en el área de la aviación, en el área de la electrónica y también en el área de negocios, donde he tenido la última etapa, digamos así, de formación, ¿no? Uno de los mentores principales que menciona es su padre. ¿Cuál es el papel que jugó en tu vida? Bueno, el papá para nosotros es, primero, referencia. Segundo, el papá, la mamá son las personas que te quieren ver bien sin ningún otro interés de verte bien. Por tanto, su consejo es genuino. Su consejo, su referencia es limpia, ¿no? El padre, independiente de la vida donde lleve, mi papá ha sido un agricultor, afortunadamente para nosotros vivió hasta sus 95 años y tuvo mucho tiempo de darnos muchos ejemplos, y en esa vida, con limitaciones propias de vivir en el campo, ha sido capaz de generar reflexión, de generar perspectiva de vida, de generar valores fuertes, y creo que ahí está lo fundamental. O sea, si tú tienes esa, entre comillas, fibra de buenos principios, buenos valores, son los que te ayudan a tomar decisiones en el futuro. Entonces, por ahí viene y eso te sigue marcando la vida siempre. Claro que sí. Durante toda esta trayectoria que tuvo hasta la actualidad, ¿cuáles fueron los cambios que notó dentro del Colegio Militar de Aviación? ¿Alguna evolución, algunos detalles que usted haya notado? Bueno, no he sido, es decir, no he acompañado la evolución de la formación académica militar en Bolivia. He estado más orientado al Brasil porque allá he pasado más tiempo. Esa academia un poco que es más mía que la propia academia boliviana. Sin embargo, yo creo que el desafío principal para la formación en Bolivia, incluyendo el colegio militar, es el acompañar la tecnología, ¿no? Acompañar la evolución tecnológica. Entonces ahí sí tenemos limitaciones, porque para formación de pilotos, para formación de mecánicos, necesitamos acompañar la tecnología. Entonces creo que ahí todavía tenemos oportunidades de crecimiento. Particularmente he visto en Brasil una curva de crecimiento muy interesante con una inversión en equipamiento. Brasil, por ejemplo, tiene en el ámbito de la Fuerza Aérea, con el conocimiento, la investigación dentro de la Fuerza Aérea, ha conseguido crear un instituto de investigación aeroespacial. Ese instituto de investigación aeroespacial
en el tiempo se ha convertido en una fábrica de aviones. Y hoy día Brasil tiene la tercera fábrica más grande del mundo, ¿no? Los aviones Embraer han nacido en una unidad de la Fuerza Aérea. Entonces, ese es un buen ejemplo a seguir. O sea, si trabajamos con tecnología, qué mejor que profundizar su estudio y acompañar y luego generar tecnología, ¿no? Creo que en esa parte nosotros también en el ámbito boliviano tenemos grandes oportunidades y creo que ese es el camino. Aparte del uso de la tecnología, ¿qué podría faltarle a Bolivia para mejorar este sistema educativo? Bueno, yo creo que la educación de manera general necesita mucho proceso de reflexión. Creo que la vida hoy es tan acelerada que nos quita esas oportunidades de reflexión. Yo soy un firme creyente que es la reflexión la que nos hace crecer, no la información. Entonces, no es un tema de cuánta pantalla veamos, no es un tema de cuántos libros seamos capaces de leer, sino de cuánto tiempo y qué calidad de reflexión le ofrecemos a esa cantidad de información. Entonces, creo que ahí el proceso educativo y particularmente el caso de la formación militar tiene una gran oportunidad de mejora. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes sean más reflexivos y en esa reflexión sean capaces de descubrir, de formular, de cuestionar nuevos procesos y de esa manera se tenga la oportunidad de crear tecnología, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, ¿no? Claro que sí. Ya para ir finalizando, ¿qué legado le gustaría dejar en la industria de la aviación boliviana y en BOA en particular? Bueno, yo creo que la empresa queda, las obras, lo que hemos pasado por acá, va a quedar. Yo quisiera que obviamente la empresa dure mucho tiempo y que la gente que está aquí adentro, primero, por un lado, sea capaz de valorar, de cuidar la empresa y segundo, se realice, sea feliz, encuentre motivos para prepararse mejor, para vivir mejor, etcétera, y pueda de esa manera contribuir al desarrollo de Bolivia. Es una gran satisfacción que BOA en este momento sea la segunda empresa más importante en Cochabamba, por ejemplo, en términos de pago de impuestos, de generación de recursos para Cochabamba, y creo que ese es un parámetro importante. En lo personal, creo que lo máximo que podemos aspirar en la vida es que la gente se acuerde de uno, así que marcar la vida de los demás, que los trabajadores se acuerden de uno, creo que es la mayor gratificación que uno puede tener. Exacto. Bueno, así llegamos al final de esta entrevista. Ingeniero Caso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, bienvenidos siempre, y yo felicitarlos porque puedan pasarle a la población siempre temas que le ayuden también de repente a tomar una decisión, a tener una referencia, a tomar alguna parte del movimiento económico, cultural, como en este caso, como les decía, la democratización del transporte aéreo, y que de alguna manera sirva para algunas personas que puedan apegarse a esta información. Claro que sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.